Dios te bendiga, amado hermano, en esta hermosa tarde. Quiero decirte sobre la palabra del Señor en Proverbio 27. Desde el día de ayer quería hablar algo sobre esta palabra. No quiero dejar pasar lo importante de esta palabra. A veces me detengo y no continúo estudiando un libro porque considero que hay algo importante y esta no es la excepción. Proverbios 27:23, escucha lo que la palabra dice y pido al Señor nuestro Dios que esta palabra sea de bendición para aquellos que le escuchan. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos, donde quiera que estén, donde quiera que vea este video. Dice la palabra: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Cuando leemos esta palabra, obviamente sabemos que se está refiriendo también la palabra del Señor a los pastores. A veces casi nadie le gusta hablar un tema sobre los pastores. Mucho si lo vas a hacer dentro de una iglesia, pues tienes el temor que esta palabra no le agrade a los pastores, ¿verdad? Dice el verso 24 el por qué. Primero te dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahora dice por qué. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué te dice el Señor así? Ahora la respuesta está en el 24 y te dice: porque las riquezas no son para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Quiere decir que la corona no va a ser para siempre tampoco, ni las riquezas van a ser para siempre. Cuando hablamos de los pastores y habla esta palabra, que seas diligente, bueno, yo le puse a este pequeño tema obrero diligente o negligente. En Proverbios 27:23, la palabra del Señor dice: sé diligente. Y te dice en qué sea diligente. ¿En qué? Pues en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cuántos pastores realmente saben el estado de sus ovejas? Si pensamos en una ovejita literal, digamos una ovejita, un animalito, vamos a pensar que esta ovejita puede haber caído en un pozo profundo, puede haber caído de una cima, lastimarse por las peñas, pudo haberse enredado entre las espinas, pudo haberse quebrado una patita. ¿Cuántas cosas le pueden pasar a una oveja? Ahora, espiritualmente, ¿cuántas cosas le pueden pasar a un cristiano? A un cristiano que se congrega contigo en esa iglesia, porque esta palabra especialmente va a ser para los pastores. Y yo te pido, hermano, tú que estás viendo este mensaje, envíaselo a tu pastor. No tengas temor, porque esta es la palabra del Señor. Envíaselo a tu pastor donde quiera que estés. Dile: pastor, esta palabra es para usted. Aleluya. Entonces, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Pero vamos a ir a leer, hermanos, Ezequiel 34, porque ahí vamos a ver eh, que muchos pastores no están cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Vamos a irnos a Ezequiel 34. En Ezequiel 34 dice la palabra: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Otra vez, ¿profetiza contra quién? Contra los pastores. Y usted dirá: bueno, pero yo no soy de Israel. Tampoco, hermanos, recuerden que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, también a los pastores que recibieron al Señor, les dio la potestad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Amén. Entonces usted, pastor, usted es un hijo de Dios. Y contra usted viene esta palabra, contra usted que no está cumpliendo lo que va a escuchar en esta palabra. Dice: ¿no apacientan los pastores los rebaños?
Una pregunta, dice, si usted es pastor, el título de pastor que usted tiene es que usted va a apacentar el rebaño. Pero aquí la palabra del Señor es en contra de los pastores. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo. Sigue escuchando. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, esa oveja gruesa, gordita, la degolláis, no apacentáis las ovejas, no fortalecéis las flacas, ni curáis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que con fuerza las habéis regido y con crueldad. Así es como mis ovejas fueron esparcidas por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Y algo más terrible, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y por toda colina alta y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Aleluya. Por tanto, pastores. En una versión que yo leí, la palabra del Señor dice por falta de pastor, no porque ellos anduvieran buscando otro pastor, no porque ellos se fueran eh, de una iglesia a otra. Lo que la palabra dice que el pastor que al cual el Señor ha puesto no fue capaz de seguir el oficio realmente que Dios le ha dado, que es de pastorear una grey. Ahora, miremos, hermanos, muchas cosas, pastores, miremos las, las áreas de oportunidad que Dios muestra en esta palabra de Ezequiel 34. Dice, ¿a cuáles ovejas descuidó? Dice, a la débil no fortaleciste. ¿Cuántas veces has visto una oveja débil y no la has fortalecido? A la enferma. ¿Cuántas veces viste a una oveja enferma y nunca la curaste? ¿Cuántas veces viste un miembro de tu iglesia, un cristiano enfermo, y tomaste de esos diezmos, de esas cantidades que la iglesia recibe, y fuiste y compraste una medicina, una vitamina para esta oveja que está enferma? ¿Cuándo lo hiciste? Si no lo has hecho, el Señor está hablándote en esta palabra de Ezequiel 34. Tiene otra área de oportunidad, la descarriada. Dice que no la volviste al redil, no fuiste por ella. ¿Cuántas personas han dejado de ir a tu iglesia, pero no te han visto tocando la puerta y diciéndote, ovejita, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Que te hemos extrañado en la iglesia. Sabe que una vez escuché de un pastor cuando alguien se fue y dijo, gracias a Dios que se fue. Gracias a Dios porque ya él solo se fue. No era de aquí y él solo se fue. Hermanos, palabras que al Señor le duelen mucho. ¿Sabes por qué? Porque el Señor murió en la cruz por esa oveja. Número 4. Otra palabra que muestra el Señor. La perniquebrada. Cuando yo leí esta palabra, digo, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? Tuve que ir a la etimología de esta palabra para saber qué es. Perniquebrada viene del latín, de una palabra latín que se llama perna, que quiere decir pierna, y quebrar, que es quebrada. Entonces, perniquebrada es una ovejita que tiene una pierna quebrada. Pero en el texto, para resumirlo en menos palabras, entonces pusieron la perniquebrada. Una oveja que se le ha quebrado una pierna o sus dos piernas. Y dice la palabra que no la vendaste. No fuiste capaz de ir y buscar esa oveja y encontrarla herida. Y fuiste y la vendaste. No has hecho eso, dice el Señor pastor. Qué terrible, hermano. Esta palabra es muy terrible. Yo cuando la leí, me detuve y dije, no, esta palabra hay que hablarla, hay que decirle a los miembros que
que se la envíen a sus pastores que le escuchen. También está la oveja perdida. No la buscaste, dice el Señor. Recuerde Ezequiel 34. Se perdió la oveja. ¿Cuántos pastores, hablando de un rebaño de animalitos, regresan a su redil con una cantidad de ovejas, pero le falta una? Y vienen y guardan las que traían pastoreando, pero no se van a su casa tranquilos porque falta una oveja. Y se van hasta que la encuentran. Van a buscarla por los ríos, por los montes, por los valles. Y el Señor quiere que hagas lo mismo con la oveja que se ha perdido. Esa oveja que no sabes dónde está, no sabes si se fue de la ciudad, si está perdido en el mundo. ¿Has ido a buscarla? Quizá no has ido a buscarla y el Señor te dice en esta tarde que esas cosas son las que Él está molesto, porque dice, profetiza contra los pastores que no están haciendo esto. Hay otra palabra que muestra al Señor de sus ovejas, errantes. Han andado sin pastor, pero es lo que te digo. No es porque ellos vayan y no encuentren un pastor, sino porque el pastor que ha sido designado para él no está cumpliendo su oficio de pastor. Por eso es lo que quiere decir la palabra. No quiere decir errantes porque anden buscando un pastor y otro pastor, no. En la misma tierra donde Dios tiene un pastor, ese pastor no ha sido capaz de desempeñar el oficio de pastor y por eso llama errante el Señor a esta oveja. Y más adelante podemos ver cualidades negativas de un pastor. El Señor está mostrando las cualidades negativas. Número 1, comelón. Dice que come la grosura y come lo mejor de las ovejas. Cuando lo mejor de las ovejas, ¿para quién es? Es para el Señor, pero Él lo está devorando. Él está comiendo lo mejor de las ovejas. Número 2, dice la palabra, se apacienta a sí mismo. ¿Le interesan las ovejas a este pastor? No le interesan las ovejas, porque él lo único que piensa es apacentarse a sí mismo. ¿Cuánta utilidad está dando esta iglesia? Es lo único que le interesa a este pastor. Egoísta, eso se llama ser egoísta, no pensar en sus ovejas. Yo quiero decirte en esta hermosa tarde de parte del Señor, que el Señor me ha puesto estas palabras, y te digo una cosa, realmente todas las personas que me conocen saben que si yo no tuviera una palabra que decir, mi boca estará cerrada. Mientras no tenga una palabra que Dios me dé para hablarla a la iglesia, mi boca permanece cerrada. Ahí pasan días, semanas, meses sin que yo no diga nada. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo del egoísmo de un pastor. La palabra del Señor dice que de lo que se recibe en la iglesia, ahí tienen que pensar en los huérfanos, en las viudas, en los ancianos, en los extranjeros, en el enfermo. ¿Cuántos pastores lo único que están pensando, hermanos, es comprarse el carro más nuevo? ¿Cuántos pastores lo único que están pensando es comprarse un yate, un barco? El que tiene mucho dinero, un avión, irse de viaje. Muchos pastores, hermanos, se dan el lujo, mira bien, escúchame bien, de que en sus mensajes digan, voy a hablar del río del Jordán. Hace una semana anduve por ahí. Voy a hablar del Calvario. Apenas la semana pasada visité ese lugar. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué visitaste ese lugar? A costa de los diezmos que el Señor recibe de cada cristiano, de cada ovejita. A costa de la lana que producen las ovejas. A ese costo está visitando los lugares del mundo. Está dándote la gran vida.
Pero ¿has pensado en estas ovejas? En la débil, en la enferma, en la perniquebrada, en la descarriada, en la perdida, en la errante. ¿Has pensado? ¿Has pensado en lo que el Señor dice, el que está enfermo, en el huérfano, en la viuda, en el anciano, en el extranjero? Yo quisiera escuchar que una iglesia diga, este año, terminamos este año y le construimos la casa al hermano, esa casita se le estaba cayendo, pero ahora tiene una casa nueva. Eso es lo que el Señor quiere. Este año lo terminamos, pero nos hicimos cargo de los huérfanos que quedaron. Les propusimos les proveímos, perdón, les proveímos alimento y les ayudamos en su estudio. ¿Cuántas iglesias y hasta cuándo vamos a escuchar que una iglesia diga eso? Que una iglesia diga, hermanos, yo prefiero andar caminando, no tener un carro. Si no lo necesito, si mi caminar es de aquí a la iglesia y de aquí a la casa de los hermanos, mejor este dinero yo lo quiero para que le compremos alimento a los niños, especialmente a los niños huérfanos. Pero hermanos, en los pastores quieren los mejores trajes. Qué terrible. Terrible, hermanos, porque el Señor no es así. El Señor por eso dice, habla contra, le dice a Ezequiel, Ezequiel, ponte aquí, profetiza contra los pastores. Ahora, hermanos, si tú dijeras que el evangelista Johnny Michael le está diciendo eso en contra de un pastor, de un hombre, no, yo no tengo nombre de pastores. Yo le estoy hablando lo que la palabra dice. Y si usted cree que yo soy el que está diciendo, lea que dice el Señor, yo estoy contra ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque tú no estás cumpliendo, pastor. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, que dice el Señor en Ezequiel 34, yo demandaré mis ovejas de su mano. Todo aquel que se pierde, todo aquel que se fue y se destruyó, se hirió en el camino, esa ovejita que se lastimó y tú no cumpliste el oficio de pastor, dice el Señor en Ezequiel 34, yo demandaré mis ovejas de su mano. Yo le hago una pregunta, pastor. ¿Cuántas veces ha visitado los hogares de sus hermanos? ¿Cuándo ha hecho una lista usted de decir, en este mes voy a visitar las casas de los hermanos? Este día voy a ir a la casa del hermano, voy a orar por la familia, voy a convivir un momento con ellos, voy a tomar una tacita de café con ellos. Si la familia es muy pobre, voy a llevar una despensa, voy a llevar un alimento a esta familia de toda la bendición que Dios está dando. Porque déjame decirte que al Dios que yo conozco es un Dios que da sobreabundante. Es un Dios que da para dar. Al Dios que yo conozco, que es Jehová de los ejércitos, este Dios maravilloso da mucho. Sus bendiciones son sobreabundantes, que tiene la facilidad de dar a otros. Cuando yo me crecí, yo acompañaba a mi pastor a los hogares y visitábamos los hogares y yo admiro muchísimo a mi hermano. Yo no sé si todavía él lo sigue haciendo porque no conozco actualmente su vida. Pero en los años de mi adolescencia, cuando yo lo conocí, Pastor Teodoro González, que Dios lo bendiga, cuando yo lo conocí, íbamos de casa en casa visitando los hogares y nadie le podía contar a nuestro hermano pastor cómo estaba la ovejita porque él la conocía. Y eso es tan lindo. Me gustaría que lo siguiera haciendo. Espero que lo siga haciendo. Pastor, tienes que tener una lista ahí. ¿Qué día vas a visitar el hogar de tus hermanos? Pero muchas veces, hermanos, yo he escuchado la frase, qué terrible, hermanos, qué terrible cuando estás en una iglesia
y nomás escuchas del altar que pasan al pastor a despedir a la congregación y dice, vayan en paz. Qué hermoso es decirlo nada más. Pero ¿sabes si tienen paz? ¿Has visitado ese hogar? Mira, yo te leí en Proverbios 27-23, escucha, dice, sé diligente ¿en conocer qué? El estado de tus ovejas. Pero mira, tan preciosa la versión de la Biblia del oso, dice, considera atentamente el rostro de tus ovejas, para que conozcas el estado de ellos y que la contemples con el corazón. Me gustó mucho la frase de la Biblia del oso en Proverbios 27-23. Voy a ver si te lo puedo leer aquí. Sí. Considera atentamente el rostro de tus ovejas. Qué hermoso que un pastor se sentara junto a su ovejita y mirara su rostro. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes qué hay en el rostro? Están los ojos. Y los ojos son la ventana del alma. Cuando tú te sientes frente a la oveja, vas a conocer hasta su alma de esta persona. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad de ver el estado de esta oveja. Hermanos, es tan preciosa la palabra. Es tan hermoso escudriñar la Escritura. Pero no solo decirle a la gente, vayan en paz. En las iglesias grandes, hermanos, entra la gente, sale la gente, van saliendo y otros van entrando. ¿Qué pastor se va a sentar a ver, a considerar atentamente el rostro de su oveja? Dice Jehová, yo estoy contra ustedes. Escuche bien. Qué terrible, hermanos, que todas las personas están escuchando una palabra en una iglesia. Que todas las personas se reúnen un sábado, un domingo para escuchar el mensaje de su pastor, fulano de tal. Y que aquí la palabra del Señor le está diciendo, yo estoy contra tu pastor. Yo estoy contra ti, dice el Señor al pastor. Y dice, yo demandaré de tu mano mis ovejas. Mire, otra cosa que el Señor dice, quitaré su pastorado. Voy a leerle porque yo quiero que usted me acompañe a Ezequiel 34. Yo quiero que cuando usted tenga tiempo lo lea. Pastor, yo quiero que usted lea esta palabra. Ezequiel 34:9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo estoy contra los pastores y requeriré mis ovejas de su mano. En otra versión dice, demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. No te extrañe que el Señor va a quitar tu ministerio. Si tú crees que vas a terminar esta vida ministrando, podría ser que no. Pero podría ser también que termines aquí ministrando, pero en el reino que Cristo va a instaurar, donde Cristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya lo es, pero digo va a ser porque nosotros no estamos viendo ese reino o no estamos presentes en ese reino todavía, físicamente. Quizás el Señor va a necesitar líderes en ese reino hermoso. ¿Y tú crees que te va a incluir a ti, pastor? ¿Tú crees que te va a incluir a ti, al cual está hablando esta palabra Ezequiel 34? No, porque escucha lo que dice, yo quitaré su pastorado. Dice el Señor, yo les haré dejar de apacentar las ovejas.
Aunque quieras apacentar las ovejas, ya no podrás. El Señor no te lo va a permitir. Y no le extraña a alguien que de la noche a la mañana vaya a perder su ministerio, ese ministerio por el cual ha derramado lágrimas, ese ministerio por el cual ha sufrido, ese ministerio que anhelaba tanto en su corazón. Pero que cuando llegó a él, porque muchos llegaron, hermanos, muy humildes, y el Señor los ha bendecido tanto que se han olvidado del oficio que el Señor les ha dado. Se han olvidado de lo que el Señor les ha demandado. Otra cosa que dice el Señor: quitaré sus privilegios. Mire, dice, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Recuerde que una parte negativa del pastor en los primeros versos era que él se apacentaba a sí mismo, el egoísmo. ¿Qué le importa si la oveja se quebró, si la oveja se descarrió, si está enferma, si está débil? ¿Qué le importa? Él se está pastoreando a sí mismo. Él se está preocupando por sí mismo. Mientras tenga todo, ¿qué le importa lo demás? Pero dice el Señor que también te va a quitar esos privilegios. Dice el Señor que también ya no permitirá que te apacientes a ti mismo. Otra cosa que dice el Señor, la última cosa que con esta estoy terminando. Dice el Señor, yo libraré mis ovejas de su boca. Él mismo. Si ya el que el Señor había enviado para cuidar de sus ovejas ya vio el Señor que no hizo el trabajo, está contra ti, demandará de tu mano sus ovejas, quitará tu pastorado, quitará tus privilegios, y dice el Señor, yo mismo voy a ir por mis ovejas. Aleluya. Hermano, esta palabra es de bendición. Esta palabra es para que tú tomes en cuenta el oficio que el Señor te ha dado. Mucha gente allá afuera está hablando de los pastores que se hacen ricos con la fe. ¿Y qué sería de este pastor, hermanos? Que el Señor dice que está siendo egoísta. ¿Cuántos pastores están recibiendo miles de pesos, de dólares, y se están engrandeciendo a sí mismos, pero no están pensando en lo que hemos hablado esta hermosa tarde? El dinero, hermanos, no será para siempre, dice el Señor. La corona no será para siempre. Pero si somos fieles al Señor, el Señor sí es eterno y Él estará con nosotros. Y qué precioso es que nosotros agrademos al Señor, que seamos conforme a su corazón. Amén. Así que, pastores, Dios me los bendiga. Reciba esta palabra antes de que sea demasiado tarde. Yo no sé cuántos mensajes usted ha predicado, pero hoy el Señor le dice que empiece a hacer lo que dice el Señor aquí. Hay muchas ovejas que están necesitando una visita suya a su hogar. Hay muchas casitas que están ya por caer, que una iglesia en conjunto debería decir, hermanos, vamos a reunir este dinero para arreglar la casita al hermano. Quizá hay un huérfano que te está necesitando. Por favor, piensa en el Señor. Las riquezas se acabarán. ¿De qué te sirve almacenar dinero? ¿De qué te sirve? Sí, pero si no le estás cumpliendo al Señor con lo que el Señor está diciendo. Con esto, hermano, no te estoy diciendo a ti, hermano, que no dejes de diezmar. Diezmale al Señor lo que es tuyo. Pero la palabra del Señor es para los pastores, que no solo diga, venga, venga. Dios bendiga a nuestra hermana Dilcia, que creo que ya está en su trabajo, va a su trabajo. Dios me la bendiga.
Por favor, a todo aquel que escuche esta palabra, envíesela a su pastor. Esta palabra es para los pastores y antes de que sea demasiado tarde, que los pastores empiecen a cumplir esta palabra. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo desde esta ciudad hermosa. Bendiciones.